nos capacita para seguir siendo fieles y siendo fructíferos y siendo perseverantes, fieles y fructíferos. Pero para eso hay que ser perseverante. No hay otra forma. Para poder mantenernos, hermanos, fieles al Señor y fructíferos, no podemos hacerlo si no somos perseverantes. Y creo que a todos nos cuesta. O sea, no creo que haya una persona acá en esta mañana que no le cueste el perseverar. A mí me ha costado perseverar. No ha sido fácil. Y con eso no digo que estoy pensando cada rato. No, hermanos, solamente una vez, después de como mes y medio de convertido, solamente una vez en mi mente pasó la idea de volver otra vez al mundo, pero estaba muy recién convertido. Yo les he contado en algunas ocasiones, llegué ahí, yo soy, oriundo, originario, no sé qué, residente, para un poquito más, ¿verdad?, del Bajo Las Esperanzas. Bueno, siempre, normalmente llegábamos ahí, estaba el salón, estaba ahí la cantina, estaba ahí las mesas de pool y siempre había mucha música ahí y toda la cosa. Entonces, comúnmente cuando no era creyente llegaba uno ahí, pasaba uno ahí para la cantina y para el salón, esas cosas, y siempre escuchaba esa música. Pero cuando acepté al Señor, obviamente ya, las primeras veces mis amigos, ¿qué, Roger? Mire, pues, pase, mete, ¿qué? ¿Ya te hiciste panderete? Y yo, yo no voy a tomar, yo no voy a meterme ahí. Y bueno, entonces yo me mantenía a distancia, me mantenía en el negocio, en la pulpería. Pero ese día, exactamente ese día, llegué. Y bueno, no entré al negocio, sino que pasé y me paré en el puente. Ahí está el puente, estaba cerquita en ese momento de ese negocio. Y ahí estaba, llegó otro muchacho que también se había reconciliado él, yo me había convertido, se había reconciliado el día que yo me convertí. Y yo estaba ahí y yo empecé a escuchar esa música y empecé a escuchar ahí a los amiguillos, allá los oía gritando, los oía gozando y de repente vino como una tristeza a mi vida, vino como una soledad, me sentí solo, me sentí triste, me sentí afligido y de repente el diablo viene y me dice: ¿estás escuchando? Tus amigos están felices, están contentos, óigalo ahí con la música y se vienen gozando. Y vea usted cómo se siente. Estás triste y estás aburrido y ve cómo está. ¿Por qué no estás disfrutando allá? ¿Por qué no estás contento con ellos? Y yo me sentí así en ese momento y me sentí solo en ese momento, me sentí solo. El que estaba allá me dice: ¿Qué te está pasando? Yo no sé, me siento mal, me siento desmotivado, me siento desanimado y así sin mucho más que conversar. Me dice: ¿por qué no nos vamos al mundo mejor? Qué terrible, ¿eh? Así me digo: ¿por qué no nos vamos al mundo mejor? De hecho que él está en el mundo hoy por hoy, pues definitivamente yo me quedé así, yo me quedé pensando, porque yo lo pensé y yo estaba en esa lucha tremenda y gracias a Dios llegó en ese momento un creyente ya más maduro y bueno, y vio que yo estaba en un momento de crisis, ¿verdad? Y me preguntó: ¿qué te está pasando? Y yo le dije cómo me sentía. Me dije: no, solamente vamos a orar. Y oramos un momento ahí en ese lugar, en ese puente, oramos. Yo obviamente prácticamente no podía orar, estaba muy desanimado, estaba muy angustiado, estaba muy triste, pero él oró y cuando él oró, algo sucedió, algo pasó, se fue la tristeza, se fue el desánimo, se fue la angustia y el mal amigo, pues yo creo que también se fue, el mal creyente, y yo me sentí diferente, me sentí totalmente diferente, ya no me sentía desmotivado, yo no me sentía desanimado, ya yo sentía que el Señor estaba conmigo, y el sentir que Dios estaba conmigo, eso era suficiente
precisamente para yo poder tener la fuerza y para poder continuar y para poder perseverar. Fue la única vez en mi vida que yo de alguna forma me pasó por la mente de echarme atrás. Pero obviamente de servir, del ministerio, de estar pastoreando y de estar predicando y todas esas cosas, claro que sí, en muchas ocasiones pues uno pensaba, bueno, pues más en algún momento pensaba, no, yo no sé por qué estoy haciendo esto, definitivamente es complicado, difícil, bueno, he luchado para ver si lleno las expectativas por lo menos de una persona, de mi esposa, y no he podido. Ahora las expectativas de cientos de personas, pues mucho menos, ¿verdad? Es complicado entonces, porque de alguna forma uno quiere que como que la gente esté de acuerdo con uno, o esté satisfecha con uno, o de alguna manera como que compartan siempre las ideas de uno, pero la realidad es que no funciona de esa forma. Y uno se llega a convencer de que no funciona de esa manera. No todo el mundo piensa igual, hay que respetar cómo piensa cada persona, hay que entender que tenemos puntos de vista diferentes y todo lo demás. Entonces uno se da cuenta, ok, al final de cuentas lo que me interesa por encima de todo es, como dice el Salmo 138, que lo leí hace un rato mi esposo temprano: Dios cumplirá su propósito en mí. Que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Eso es, al final de cuentas, lo que realmente, hermano, uno tiene que llegar a la conclusión. No puede esperar que todo el mundo esté muy feliz, que todo el mundo esté muy de acuerdo y todo lo demás para uno continuar, porque si fuera así, pues definitivamente en el arranque, hermano, se queda uno botado. Porque no funciona de esa manera. Bueno, tuve experiencias muy tremendas empezando el ministerio, no se lo voy a contar hoy, pero claro que sí. Bueno, 2 Corintios capítulo 6, versículo 6 dice, el apóstol Pablo dice así, y continúa enseñando, porque esta materia yo la compartí con los hermanos ahora en las clases pasadas, y estoy muy enriquecido por esa materia que yo mismo compartí. Dice, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas justas, tanto para el ataque como para la defensa. El apóstol Pablo está allí, después de él estar mencionando algunas circunstancias muy difíciles que él ha experimentado. Por ejemplo, tomando un poco el contexto allí, dice el versículo 3, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Él está hablando de toda una experiencia de pruebas, de luchas, de dificultades, de tropiezos y de muchas otras cosas más que había tenido que enfrentar y experimentar en el proceso del ministerio. Ahora entonces él empieza a mencionar algunos aspectos, algunas cosas que van a ayudar para que, a pesar de eso que él menciona, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de las necesidades, a pesar de la angustia, a pesar de todo eso, se puede mantener perseverante y creciendo y dando frutos, como es la voluntad y es el propósito de Dios. Entonces tengo que decirles, hermanos, nada más importante y a la vez difícil es perseverar en Cristo, siendo fieles y fructíferos.
Creo que no hay nada más importante que eso, no hay nada más valioso, nada más importante, porque quizá manteniéndose religiosamente, pues ahí va, la gente en su religión, pues ahí camina, pero eso no significa que esté en Cristo, no significa que esté creciendo y no significa que se esté siendo fructífero. Aquí el tema es que hay que estar en Cristo, el tema es que hay que estar creciendo y el tema es que hay que ser fructífero. Para eso tenemos que perseverar definitivamente en Cristo Jesús. Pablo entonces nos da una serie de consejos, siendo un hombre completamente probado en toda clase de pruebas y tribulaciones. Ya ahí lo menciona la Biblia y en otros pasajes, pues obviamente hay mucho más conocimiento de cuántas cosas Pablo él tuvo que pasar. Tenemos una lista que el apóstol entonces hace que nos puede tentar o dejar de perseverar. Esta lista que hay acá de pruebas, de dificultades, de tribulaciones, todas esas cosas pueden servir para que si viene a nuestras vidas, eso nos detenga y quizás nos eche atrás o nos quite de perseverar en el Señor. Él hace toda esa lista. Dice tribulaciones, necesidades, angustias, enfermedades, problemas. Y en el caso de nosotros, quizás problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, quizás desánimo, quizás tentaciones. Y cuántas cosas podemos pensar que muchas veces se nos atraviesa en nuestras vidas, aún siendo nosotros creyentes. Amén. Quizás si usted está diciendo, pastor, viera que estoy pasando un momento difícil, pues de alguna forma yo tengo que decirle, hermano amado, pues es una circunstancia de alguna manera, mientras estemos con los pies puestos en esta tierra, es de alguna forma, de alguna manera es natural, porque mientras estemos aquí vamos a pasar por momentos difíciles. Y el mundo hallaréis aflicción, dijo el Señor. O sea, nosotros mientras estemos acá vamos a tener tropiezos, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener momentos difíciles, va a haber circunstancias adversas, va a haber debilidades que nosotros tenemos. En algún momento nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a sentir tentados, nos vamos a sentir defraudados, nos vamos a sentir molestos, enojados y muchas otras cosas más que si no sabemos manejar, nos vamos a quedar ahí en esa condición y nos vamos a poder perseverar en el Señor y menos crecer en el Señor, porque si nos quedamos en esa condición, ahí es donde está el problema. Si nos quedamos ahí, entonces eso es el asunto. Todas estas cosas mencionadas y otras muchas más nos tientan y presionan para dejar de perseverar y dar frutos en el Señor. Es ahí donde debemos poner atención a los consejos que da el apóstol. Entonces, una de las cosas que menciona el apóstol ahí es la pureza. La pureza es una condición completamente necesaria para nosotros perseverar. En ese versículo, lo primero que dice, en pureza. Entonces, todas estas cosas han venido, todas estas situaciones, pero nosotros nos presentamos, dice el apóstol Pablo, nos presentamos en pureza. Nuestra condición entonces es, a pesar de todo eso, pero nosotros nos presentamos en pureza. Ahora, entonces, ¿qué significa? Pureza significa limpieza del corazón, del alma, de las intenciones y de la mente. Aún cuando vengan todas esas cosas, cuando se levantan todas esas cosas, cuando vienen esas circunstancias, entonces, ¿cómo voy yo a vencer? ¿De qué manera voy a salir adelante? ¿De qué manera yo voy a permanecer firme? ¿De qué manera voy a avanzar más bien en medio de esa tribulación? Bueno, si yo me presento delante de Dios en pureza. Si yo me presento delante de Dios en pureza, entonces Pablo lo primero que dice en pureza. Entonces les digo que esto significa limpieza del corazón, del alma, de las intenciones y de la mente.
Ustedes saben, por lo menos siempre el pesado puro podemos compararlo con el agua limpia, ¿verdad? El agua limpia está libre de suciedad, está libre de parásitos, está libre de enfermedades y todo lo demás. Y qué sabroso es uno poderse tomar un vaso de agua limpia. Amén. Que sabe que no lo va a contaminar, que sabe que no lo va a enfermar. Una persona pura, entonces, es una persona limpia de corazón, de conciencia. Una persona limpia de conciencia vive una vida que agrada a Dios en todo. Bendito sea Dios, limpia de mente. Entonces, libre de la esclavitud de los malos pensamientos. Libre de la esclavitud de los malos pensamientos, de amargura, de resentimiento, de motivos impuros, de lujuria y de enseñanza falsa. Todas esas cosas que pueden venir y a través de las circunstancias pueden venir a nosotros y nos podemos llenar de esas cosas. ¿De qué nos podemos llenar? De malos pensamientos, nos podemos llenar de amargura, nos podemos llenar de enojo, nos podemos llenar de ira, un montón de cosas. Pero una persona pura es una persona que mantiene su mente pura de todas esas cosas, no deja que se le llene la mente de basura. Entonces ahí se mantiene. Según de Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6 dice: los malos pensamientos pueden tocar a la puerta, dice, pero la persona pura manda a Jesús a responder. ¿Qué dice allí ese versículo? Dice ese versículo de la Biblia de la siguiente manera, versículos 5 y 6. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, todas esas cosas que nos atacan, entonces vienen a nuestra mente, y nuestra mente se quiere llenar de cosas negativas, de cosas quizás que se ensucie esa mente. Pero entonces venimos a Cristo, y entonces en Cristo derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento. Porque si nosotros dejamos que nuestra mente no sea limpia, dejamos que se ensucie de muchos pensamientos negativos, de pensamientos de venganza, de pensamientos de enojo, de pensamientos de ira, entonces si nos dejamos que nuestra mente se llene de esos, son argumentos que el enemigo levanta, y mientras esos argumentos estén ahí, entonces no va a haber perseverancia, ni va a haber crecimiento, ni va a haber realmente bendición de parte del Señor. Entonces venimos derribando todo argumento en el nombre de Jesucristo, que se levanta contra el conocimiento, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento. Y ese pensamiento lo llevamos cautivo. Señor, ¿tú pensarías de esta forma? Señor, ¿tú estarías pensando así como estoy pensando yo? Y posiblemente, si somos sinceros, Dios nos va a decir no. Definitivamente no. Entonces, ok, yo quiero pensar como piensas tú y no como pienso yo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor. Esa persona pura es una persona limpia de corazón y de alma, libre de enojo y de malos deseos, limpia de espíritu, lavada por la sangre de Jesús, llena del espíritu y anda en luz. Primera Juan capítulo 1 versículo 3 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto necesitamos que todos los días la expiación esté siempre presente a nuestro favor? Necesitamos eso, hermanos. Si queremos perseverar y queremos crecer, necesitamos siempre que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Porque no hay nadie aquí esta mañana, no vemos nadie que definitivamente no fallemos en algo en el día a día. Y necesitamos que el Señor siempre haga misericordia por nosotros. Bueno,
Eso es lo que yo entiendo. La pureza nos da poder para conocer a Dios y entrar en su presencia. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos, dice Jesús, dichosos los de corazón limpio, dichosos los de limpio corazón, porque ellos pueden entrar hasta la presencia de Dios, pueden tener comunión con Dios, porque ellos verán a Dios. Esos son dichosos los de corazón limpio. Es una bendición. Entonces la pureza, hermanos, es necesaria para nosotros vencer. No podemos ser puros por nosotros mismos. No podemos ser puros, hermanos, ni siquiera por nuestras buenas acciones. Tenemos que permitir que la comunión con el Señor, que el Espíritu Santo de Dios, que reconozcamos que sí necesitamos del Señor cada instante, cada día, que sí le fallamos muchas veces para poder no abrigar pensamientos negativos, pensamientos impuros, pensamientos de desánimo, pensamientos de pecado, pensamientos de deshonestos y todo lo demás, sino que tengamos un pensamiento, una mente pura, para que podamos tener acceso siempre a la presencia de Dios. En ese acceso siempre a la presencia de Dios vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar el sentido del día a día, vamos a vencer todo desánimo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Denle ese aplauso al Señor, hermano, bien fuerte. Lo segundo, hermanos, que nos ayuda a perseverar y a ser fructíferos, y que es necesario, es la ciencia o el conocimiento. Pablo dice aquí en pureza y en ciencia. Qué importante es el conocimiento, qué importante es la ciencia espiritual. Recuerdo cuánto se necesita, ¿verdad?, conocimiento. Recuerdo en una ocasión que hubo fue un accidente muy triste, muy lamentable, en un familiar. Ellos, era primo hermano mi papá. A él le gustaba mucho ir a pescar, y normalmente entraban allá a la punta de Uvita a pescar en la noche. Era bueno para pescar ahí. Entonces ese día ellos se fueron y entraron, y cuando entraron la marea estaba, digamos, supuestamente se estaba abriendo, y ellos entraron a pescar. Eran tal vez las 11 de la noche. Cuando ellos salieron como a las 2 de la mañana, casi 2 de la mañana en poquito, entonces la marea estaba completamente cerrada allá en la punta de Uvita. Eso fue algo porque fue para ellos muy trágico, porque ellos consideraron que todo eso se iba a llenar y definitivamente ahí se iban a ahogar todos. Entonces uno de ellos que trató de pasar, ¿verdad?, donde se abre un poco el mar, no se lo llevó el mar, entonces ese se vino nadando. Ese señor nadó de ahí y salió casi por la boca del morete. Los otros dos, el primo hermano de mi papá y el otro muchacho que estaba con él, ellos se quedaron ahí, pero yo me imagino, ya ahí no se sabe nada más, que ellos pensaban, bueno, posiblemente esto se va a llenar más, y bueno, mejor vamos a tratar de ver si podemos cruzar nadando. Obviamente ninguno de los dos llegó. Los dos se ahogaron. Pero lo que le quiero decir de lo necesario que es el conocimiento. En ese momento, hermanos, esa marea era menguante, y esa marea eran de 2 metros 10 centímetros. Donde ellos se quitaron la ropa, dejaron los que habían pescado. Allí, en la parte más altica, donde hay un muro y hay un poco de arena, eso quedó seco completamente. Nunca se llenó. Ellos felizmente se hubieran quedado allí, duermen un rato, arreglan los pescados, hasta se hubieran dado fuego, hasta hubieran cocinado ahí el pescado, y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no tenían el conocimiento de que esas mareas eran sumamente bajas y que nunca llenaban ese lugar en ese tipo de mareas. Hermanos, la falta de conocimiento puede ser mortal para una persona. Cuando no hay conocimiento, eso puede ser fatal. Estaba pensando también en una de las pandemias más grandes que existieron, que hubieron en el año
1346, la peste negra. Bueno, esa pandemia es prácticamente la que ha matado más gente en toda la historia. En ese tiempo que no había mucha gente, mató más o menos 200 millones de personas. Eso fue una barbaridad. En todas las casas moría gente, pero no sabían, porque se dio de 1946 a 1346 a 1356 más o menos, esa pandemia. Pero lo que no sabían era que se transmitía a través de las pulgas que habían en las ratas. Así era como se transmitía la enfermedad. Entonces, esa falta de conocimiento definitivamente hizo de que murieran tantas personas. Hoy en día la ciencia sabe todas esas cosas. Entonces, ¿cuántas personas pueden morir cuando falta conocimiento? ¿Cuánta catástrofe puede haber cuando a la gente le falta conocimiento? Por eso es que Pablo dice que en pureza y en ciencia, o sea, en conocimiento, la importancia del conocimiento, bendito sea Dios. Una persona sin conocimiento espiritual está propensa al fracaso espiritual. Allá en el Antiguo Testamento dice el profeta: mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo, amado hermano? Por falta de conocimiento. Entonces, el conocimiento espiritual es sumamente necesario. Los que carecen de conocimiento, dice la Biblia, son pobres, están enfermos y perdidos. Necesitan, dice, conocer a Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Usted y yo, hermano, usted y yo no necesitamos más que conocer a Jesucristo. No necesitamos más que caminar en Jesucristo. No necesitamos más que vivir a Cristo en nuestras vidas. No necesitamos más que aprender de Jesucristo. No necesitamos nada más que seguir el ejemplo de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y si quiera eso, escuche bien, si quiera ese conocimiento, podemos adquirir del Señor, adquirir el conocimiento del Señor. Aprended de mí. Qué importante es conocer, la importancia que tiene aprender de Él, ser manso y ser humilde. Yo creo que ya con eso, hermano, avanzamos un montón. Amén. ¿Por qué Jesús usa solamente esa vez y dice: aprendan de mí? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe que lo que a nosotros más nos cuesta, a Roger más le cuesta ser manso y ser humilde. Por eso. Lo que a mí más me cuesta es ser manso y ser humilde. Ninguna otra cosa más. Si yo soy manso y soy humilde, prácticamente tengo casi todo arreglado. Pero me cuesta ser manso y me cuesta ser humilde. Ser manso, hermano, es aceptar dirección. Ser manso es ser enseñable. Ser manso es recibir consejo. Ser manso es aceptar corrección. Eso es ser manso. Y ser humilde, hermanos, aplica todas esas cosas. Y si aprendemos de Él, si conocemos, aprendemos de Él, ser manso y ser humilde, ya, hermanos, vamos a mantenernos perseverando. Y vamos a mantenernos creciendo, bendito sea Dios. Y sabemos que Él es, y sabemos que es la voluntad de Dios que sigamos madurando en conocimiento y entendimiento. Usted va por el camino correcto porque está estudiando la palabra de Dios. Vamos al versículo 9 que dice ahí, de Filipenses 1, versículo 9 y 10, dice: y esto pido en oración. Pablo hablando a la iglesia de Filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento. Ahí dice en ciencia, que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esto pido en oración.
¿Cuál era la petición de Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Ese es el tema central, ¿sabían ustedes del libro de Filipenses? Saber aprobar lo mejor. Dice, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Qué lindo es en el día de Cristo aparecer uno sincero y irreprensible. No importa, hermanos, el resto, a final de cuentas. A final de cuentas lo que interesa es, por ahí, había una situación y bueno, de último yo le dije al muchacho, bueno, a final de cuentas, como alguien dijo acá en una ocasión, es mejor tener paz que tener la razón. Al final de cuentas, hermanos, lo que vale es, de último, es presentarnos irreprensibles delante del Señor. Eso es lo que al final de cuentas sí tiene valía, tiene realmente sentido. Y para eso, hermanos, necesitamos ese conocimiento que eso es lo que más interesa, que es lo más importante. Número 3, para vencer, para ser perseverante, para mantenernos. La longanimidad. Pablo dice en longanimidad, allí en el versículo, dice en longanimidad. La longanimidad, hermanos, es constancia de ánimo en las adversidades. Da poder para estar firmes, para lograr éxito y para vencer. ¿Qué es lo que dice longanimidad? Constancia de ánimo en las adversidades. No que, bueno, yo no sé si será cierto, ¿verdad? Yo no sé si será cierto, pero yo he escuchado, yo no sé si eso lo han estudiado científicamente, pero yo he escuchado que los pavorreales, ellos así se ponen muy erguidos, ¿verdad? Y entonces sacan el pecho y extienden la cola y ¿verdad? Y empiezan a exhibirse, pero cuando ellos agachan la cabeza y se ven las patas, entonces de una vez se les cae todo. Se desaniman de viaje. Como les digo, yo no sé si eso será cierto, pero el tema, lo que quiero decir es que se ocupa la longanimidad para tener constancia de ánimo en las adversidades. Muchas veces uno ve a una persona contenta y feliz y bueno, atropella hasta el diablo si se lo topa y se lo lleva en el pecho, ¿verdad? Y todo lo demás, casi como pidiéndole ahí un round, ¿verdad? Pero apenas viene una adversidad, ve uno que aquella persona definitivamente cambió de ánimo completa y absolutamente. Ya esa persona ya está desmotivada, está desanimada, está triste, ya no quiere nada, ya definitivamente ya está, como quien dice, a punto de tirar la toalla. Pero se ocupa la longanimidad, se ocupa constancia de ánimo. Pablo decía, estoy acostumbrado, cual sea que sea mi situación, sé tener en abundancia, pero también en escasez, pero no importa, si tengo escasez, también estoy motivado, si tengo abundancia, estoy motivado. Mi motivación no se determina por las cosas externas, se determina porque sabemos que Cristo está con nosotros, y si Cristo está con nosotros, lo tenemos todo. Necesitamos esa longanimidad, esa constancia de ánimo. Vemos ahí un hombre como Job, ¿verdad? Santiago capítulo 5, versículo 11, dice, usted ha oído hablar de la paciencia de Job y ha visto, dice, lo que hizo el Señor por él en los momentos más difíciles, y van sus amigos que sé yo, los amigos, y lo que hacen es acusarlo y es condenarlo y decirle, nadie justo pues estaría pasando lo que usted está pasando y todo lo demás, pero Job, en medio de toda esa tragedia, en medio de
todas esas circunstancias tan difíciles, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo donde esté me tiene que levantar y nadie otro me verá, sino yo le veré a él cara a cara, porque yo sé que él está vivo. Y aún dijo, aunque él me matare, yo seguiré confiando en él. Ay, qué tremendo. Aunque él me matare, yo seguiré confiando en él. Y de último, hermanos, en esa paciencia tan tremenda, pues Dios lo retribuyó. Dios trajo, hermanos, la bendición, porque Dios muchas veces permite la prueba, pero es para ver nosotros en dónde estamos parados, en dónde está nuestro fundamento, nuestro cimiento. Pero si tenemos longanimidad, firmeza de ánimo, vamos a pasar a prueba y la vamos a pasar bien como el oro fino, porque nosotros determinamos si somos paja o si somos oro. La paja con el fuego se quema, pero el oro brilla más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si somos oro, hermanos, vamos a brillar más, vamos a crecer con la prueba. Pero somos paja, ahí llegamos. Pero eso debe estar en nuestro corazón, amén. Nosotros determinamos si tenemos longanimidad o no. El que tarda en airarse, dice el grande entendimiento. Proverbios capítulo 14, 29. Dice más, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Qué tremendo, amén. Proverbios 15, 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. La parte de longanimidad, hermano, hace que siempre estemos teniendo conflictos y eso nos desanima y nos puede llevar a fracaso espiritual. Debemos de tener constancia de ánimo, amén. No todas las cosas siempre nos van a salir bien. Y algunas cosas nos van a salir muy bien. Amén. Estamos contentos, felices cuando las cosas nos salen bien. Y cuando no salen bien, nos mantenemos firmes confiando en el Señor. No, hay gente que nos ama mucho, posiblemente lo digo por fe. Pero hay gente tal vez que no nos aman muchísimo. Por alguna razón, posiblemente tienen 10 razones o 20, pero igual nosotros decidimos amar a todas las personas. Es nuestra decisión, amén. Y estar feliz con todo el mundo, no importa. Cual sea la situación, estamos felices con toda la gente. Es mi decisión. Nadie puede decir por mí. Nadie puede poner alegría en mi corazón por mí. Nadie. Eso lo determino yo con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver el cuarto aspecto que nos ayuda a perseverar y a crecer. Dice que es la bondad. Otra conducta necesaria para perseverar es la bondad. Ahí dice ese versículo, allí en bondad. Imagínense, vamos a quedar a la mitad de ese versículo. Nada más, a la mitad. Escuche bien. Qué tremendo, ¿verdad? Ser bondadoso es lo contrario de ser malo, duro, indiferente o severo. La bondad se expresa con benignidad, amor, ternura, compasión y amabilidad. El amor es paciente y benigno. Es importantísima la bondad. Yo debo de ser bondadoso. Debemos de ser bondadosos. Amén. Entonces, ¿qué es ser bondadoso? Dice que es lo contrario a ser malo, a ser duro, a ser indiferente, a ser severo. La bondad se expresa, dice, con benignidad, amor, con ternura, compasión, amabilidad. La bondad nos permite y nos otorga poder para establecer relaciones fuertes e influenciar a otros para bien. Qué lindo, amén. Si uno es bondadoso, eso hace que la gente, hermanos, se acerquen de uno, confíen en uno, se sientan bien relacionándose con uno. No se sientan incómodas, no se sientan, como quien dice, ahí como que quizás van a perder si hacen algún tipo de amistad con uno. No. Si uno es bondadoso, la gente se siente cómoda con uno.
establece relaciones fuertes, relaciones, hermanos, duraderas. Para eso es la bondad. Y es necesaria para perseverar en el Señor. Es muy, pero muy importante. Gloria a Dios. Así como el sol, hermanos, derrite el hielo, la bondad disipa los malos entendimientos, la desconfianza y la hostilidad. ¿Qué dije? Así como el sol derrite el hielo, así la bondad, ¿qué hace? Disipa los malos entendimientos, la desconfianza y la hostilidad. Mi pregunta es, ¿somos bondadosos? No me responda, obviamente. Ya vamos a ir terminando. La respuesta, hermanos, benigna o blanda, quita la ira. Proverbios 15:1. Si hay bondad, si alguien viene alterado, enojado, no va a haber una respuesta igual, va a haber una respuesta bondadosa. La blanda respuesta, ¿qué dice? Calma la ira. Pero la palabra áspera, ¿qué dice? Enciende, hermanos, enciende la llama. Se hace problema, amén. El hombre bondadoso entonces se beneficia a sí mismo, pero el hombre cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios 11:17. ¿Qué dice? El hombre bondadoso se beneficia a sí mismo, pero el hombre cruel se atormenta a sí mismo. Una persona, hermano, que no es bondadosa, vive atormentada. Vive en una guerra constante en su mente, en su corazón. No sé, tiene enemigos imaginarios y si no aparecen los fabrica o alguna cosa por el estilo. Pero no tiene paz. Pero la persona bondadosa, hermano, se beneficia a sí mismo. Come tranquilo, se comunica tranquilo con la gente, trabaja tranquilo, se relaciona tranquilo, se acuesta tranquilo, duerme tranquilo, ora tranquilo, sirve al Señor tranquilo y se beneficia a sí mismo. Porque es una persona, hermano, bondadosa. Dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrar, eso también recogerá. Si sembramos para la carne, segaremos corrupción. Si sembramos para el espíritu, segaremos vida eterna. Amén. Algunos tienen razón en lo que dicen. Escuche bien. Pero se equivocan en la manera en cómo lo dicen. Le falta bondad. Hay que dice, yo la verdad se la digo a quien sea y no tengo pelos en la lengua. Puede ser que lo que digan sea verdad. Pero esa verdad es una verdad que si no saben decir, la mata. Destruye. Crea conflictos, crea problemas. Porque no tienen bondad. Si alguien, hermanos, tiene bondad, si dice una verdad con bondad, esa verdad va a edificar, va a construir, va a bendecir, va a traer armonía. Y hermano, voy a decir algo en esta mañana. Que la iglesia, hermano, del Señor tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque por falta de bondad, y no se asuste, no se vaya a herir todavía. La iglesia del Señor tiene que tener mucho cuidado. Porque por falta de bondad, muchas veces, los mismos creyentes de iglesias, no me refiero solamente a nuestro pueblo, sino a muchos lugares. Los mismos creyentes son los que hablan más mal de los otros creyentes de su iglesia que la misma gente del mundo. No sé si usted me escuchó. Y eso es lamentable. Y eso es triste. Y eso no puede ser en el pueblo de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque falta conocimiento, porque falta bondad. Porque no entendemos cuál es el propósito, el plan de Dios para nuestro crecimiento y para nuestra perseverancia en los caminos del Señor. ¿Sería razonable eso?
No. Uno puede esperar que el mundo diga cualquier cosa de la gente de la iglesia o de los creyentes, pero nunca la misma iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hablar de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo. Y eso, hermanos, eso es algo contra el Señor. Entonces, tenemos que pedir al Señor, yo necesito bondad. Porque si tengo bondad, yo no voy a hablar cosas negativas de otra persona. No voy a crear ambientes hostiles que vayan a crear conflictos. Porque tengo bondad. Porque la bondad, hermanos, es algo que disipa los malos entendimientos, que crea confianza, que ayuda, hermanos, al relacionamiento también. Entonces, como les decía, algunos tienen razón en lo que dicen, pero se equivocan en la manera que lo dicen, si no tienen bondad. Una manera, hermanos, de agradar a nuestro Padre del cielo es siendo apacibles como hijos de Dios aquí en la tierra. Amén, amén. Termino, hermanos, con esto. El comportamiento benigno, hermanos, comienza con los pensamientos benignos. La bondad es un fruto para el que el Espíritu Santo nos otorga poder para nosotros producir y crecer. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, dice: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la naturaleza que adquirimos cuando tenemos comunión con Él. ¿Cuál es la naturaleza que adquirimos? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si tenemos comunión con Él. Lo otro, hermanos, se hereda de cualquier otro lado, pero nunca la comunión con Dios.